Hola, yo soy Fer y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todas y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Pulso Científico, un nuevo episodio de esta segunda temporada. Yo soy Brandon y estoy acompañado de Fer. Aquí estamos de nuevo con un podcast más. Y pues, ¿qué tenemos de invitado hoy, Brandon? Pues el día de hoy nos acompaña, nos hace el gusto de estar con nosotros el doctor Cristian Peña Padilla, quien es un distinguido genetista que ha dedicado su vida profesional a entender y tratar enfermedades genéticas, particularmente hoy con un enfoque en lo que es la distrofia muscular de Duchenne. Y para esto me permito presentar brevemente al doctor Cristian Peña Padilla, un poco de su amplia trayectoria, ¿no? Bueno, el doctor Peña Padilla es médico adscrito en el Servicio de Genética del Hospital Civil de Guadalajara. Es también profesor en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y miembro del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud. También es incluso reconocido por su participación en el Sistema Nacional de Investigadores y posee una destacada trayectoria en investigación clínica, llegando a publicar en revistas como es The Lancet. Doctor Peña, es un honor tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. Antes de comenzar, doctor, con la presentación, las preguntas sobre lo que es la distrofia muscular de Duchenne, nos gustaría saber si nos pudiera apoyar en presentarse, en destacarnos un poco más de su trayectoria y cómo es que ha llegado a donde está el día de hoy. Hola, pues muchas gracias por la invitación, primeramente a ambos. Y pues creo que ya resumiste bastante bien el currículum. En general, pues ya tengo un rato dedicándome al estudio de las enfermedades genéticas y pues eso es lo que hago todos los días y algo que disfruto y que me gusta ayudar a este grupo de pacientes. Excelente, doctor. Gracias. Para empezar, yo tengo una duda. ¿Cómo es distrofia muscular y la pronunciación cómo es? Duchenne. Duchenne, ok. ¿Nos podría hablar qué es? ¿De qué es específicamente? Sí, la distrofia muscular de Duchenne pertenece a un grupo de enfermedades genéticas que afectan al músculo. Es de hecho la distrofia muscular más frecuente en el ser humano y básicamente es por la deficiencia de una proteína que se llama distrofina, donde el músculo va perdiendo fuerza, se va destruyendo literalmente y es por eso que los pacientes van perdiendo la fuerza muscular y pues empiezan a tener un deterioro en todas las actividades motoras. Ok. Doctor, y comenta al inicio que se trata de una enfermedad genética. Entonces, particularmente con esto, ¿nos puede hablar de entonces qué es lo que lo causa y cómo es que se hereda justamente? Sí, claro. Al ser una enfermedad genética, como lo mencionas, quiere decir que un gen no está funcionando adecuadamente. En este caso, el gen se llama DMD por las siglas de distrofia muscular de Duchenne en inglés. Y este gen codifica a la proteína que mencioné hace rato, distrofina. Entonces, mutaciones en este gen, a lo mejor han escuchado hablar de mutaciones en genes. Hay muchos tipos de mutaciones. En general, hablamos de que las mutaciones pueden causar pérdida de función, ganancia de función, función nueva. En este caso, las mutaciones crean que la proteína sea muy pequeña. Es una proteína trunca. Y en este sentido, esta proteína trunca no puede ejercer las funciones adecuadas. Tenemos conocimiento un poco amplio de cómo funciona esta proteína a nivel del músculo, pero no se conocen todos los detalles, ¿no? Entonces, en realidad no se conoce exactamente cómo es que causa los síntomas o las manifestaciones. Pero en general, el consenso general es que es una proteína estructural que le da soporte a lo que llamamos sarcolema. Okay. El sarcolema es como la unidad funcional del músculo, el que hace que se contraiga. Y la distrofina, que es una proteína muy grande, de hecho es de los genes más grandes que tenemos en el genoma humano, conecta el sarcolema con la membrana celular y lo que llamamos la matriz extracelular. Entonces, al perder esta conexión, como anclaje, el músculo al contraerse sufre más daño y se va destruyendo. Entonces,
Más o menos así como funciona esto de la fisiopatología de la distrofia muscular de Duchenne, y preguntabas de cómo se hereda. La particularidad de la distrofia muscular de Duchenne es que es un gen que está codificado o se encuentra en el cromosoma X. Y como a lo mejor han escuchado, las mujeres tienen 2X, los hombres tenemos un X, un Y. Entonces decimos que es ligado al X. Y al decir ligado al X, las personas que son más susceptibles a esta enfermedad, pues somos los hombres, al tener solo un X. Las mujeres tienen el otro que hace las funciones del que no funciona adecuadamente y por lo general son asintomáticas. Okay. En otras palabras, la mamá podría ser portadora y si tiene un hijo varón, tiene una alta posibilidad de que su hijo desarrolle la enfermedad. Sí, pero no necesariamente tiene que ser portadora la mamá. O sea, las mutaciones de novo, o sea, que ocurren por primera vez en la persona, es hasta un 30%, pero sí es muy alta la probabilidad de que la mamá sea la portadora. Ok, o sea, también puede ser portadora o puede ser que lo haya desarrollado el propio sexo masculino. No que lo desarrolle el sexo masculino, sino que mutación de novo quiere decir que ocurre por primera vez en una persona. Entonces, como saben, nos formamos de un óvulo y un esperma. Entonces, la mutación ocurrió específicamente en ese esperma o en ese óvulo que formó a esa persona. De acuerdo. Muy bien. Okay. Al decir que es genético, sus primeros síntomas o estas manifestaciones que se pueden observar, ¿cuáles serían? Manifestaciones clínicas serían que siempre se detecta o los padres lo notan cuando los bebés empiezan a caminar. Entonces, entre un año, 6 meses. Y lo que notan es como que se caen muy seguido o que les cuesta subir escaleras. Entonces, en real, los síntomas pueden pasar desapercibidos hasta los 3, 4 años, ¿no? Porque, o sea, que tú veas que un bebé de 18 meses camina y luego se cae, pues no llama mucho la atención. Un bebé de 18 meses sí puede subir escaleras, pero lo hace como gateando. Entonces, ya les llama la atención cuando ven a otros niños de su misma edad que ya lo hacen con facilidad y ves que tu hijo no lo hace. Y es cuando habitualmente ya empiezan a buscar ayuda médica. De acuerdo. Doctor, y aparte de estas manifestaciones motoras o musculares, ¿existe otro cuadro clínico asociado fuera de la cuestión muscular? Eso es un tema interesante porque tradicionalmente distrofia muscular Duchenne se consideraba una condición genética que afectaba solo lo motor, se consideraban de inteligencia normal y en su mayoría tienen inteligencia normal. Pero algo importante o que lo hace más complicado la genética es que un gen puede producir diferentes tipos de proteínas. Entonces, la expresión completa del gen DMD es la distrofina, es una proteína grande que le llamamos 470 KD por el tamaño, kilodaltons, pero también produce otras isoformas, es decir, formas alternas de expresión de esta proteína que se pueden expresar, por ejemplo, en cerebro. Y otras en riñón. Hasta ahorita no hemos visto ningún efecto en riñón con distrofia muscular de Duchenne, pero sí un porcentaje, entre un 20 a 30% de los pacientes tienen algún déficit neuropsiquiátrico, que puede ser desde alguna función cognitiva menor a lo esperado o a sus pares. También pueden existir mayor riesgo de TDA, o sea, trastorno por déficit de atención, de autismo, epilepsia. Entonces, en los últimos años se ha observado que no solo afecta al músculo, sí es el más afectado porque es donde más tiene o juega un papel esta proteína, pero también puede afectar otros órganos, principalmente el sistema nervioso central. Ok, de acuerdo. Y hablando de esto, ¿qué intervenciones terapéuticas pueden tener de opción estos pacientes? Bueno, lo primero es diagnosticar, ¿no? Entonces, entre más temprano sea el diagnóstico, pues mejora mucho el pronóstico y la calidad de vida. Actualmente no hay una cura como tal para distrofia muscular Duchenne, pero sí se puede dar un manejo, ¿no? Lo principal es terapia física y algunos medicamentos, el que ya tiene muchos años que se ha probado eficacia son los corticosteroides como prednisona o Defaclor, que pues son los que hemos visto que mejoran el pronóstico. Por darles un ejemplo, en los 70s la esperanza de vida era 20 años y actualmente pues, de 40, o sea, es completamente el doble cuando se dan esos cuidados.
Eso sin tomar en cuenta los medicamentos más recientes moleculares que están disponibles en algunas partes del mundo. Doctor, y ahora que lo menciona, el tema de los corticosteroides, generalmente ha habido como un debate en si su uso es más benéfico que perjudicial. ¿Es cierto esto o qué postura podríamos tomar? Actualmente las guías internacionales lo recomiendan, pero como cualquier medicamento tiene efectos adversos. Y los corticoides tienen efectos multisistémicos. O sea, nosotros quisiéramos que hubiera un corticoide que solo actuara en músculo, pero no es así. Entonces puede tener defectos endocrinológicos, pueden aumentar de peso, inmunodeficiencia, y pues todo eso puede acarrear otros problemas de salud que no esperarías encontrar en distrofia muscular Duchenne. Pero en la balanza si está bien indicado, con un buen apego al tratamiento y en dosis terapéuticas, con buenos cuidados, pues tiene más beneficios que daño. Ok, de acuerdo. Al ser una condición que afecta al músculo, a la movilidad, ¿qué tiene entonces de beneficio la fisioterapia o la terapia física? Ya que pues a lo mejor no va a mejorar, pero ¿qué beneficio tendría? Sí, por cualquier causa que una persona no se mueva, no utilice los arcos de movimiento articulares, estos se van a contraer. Y al generar contracturas hace que el músculo se haga más corto. Si toman, a lo mejor alguno de ustedes se ha fracturado algún hueso y ha usado una férula, un yeso, y duraron así 2 meses, y ya después cuando quisieron mover el brazo ya no podían, sí, o les costaba trabajo y fueron a terapia para eso. Algo similar ocurre en estos casos. Al perder la movilidad, se mueven menos, generan contracturas, y esas contracturas hacen que tenga más riesgo de fracturas, hay más riesgo en cuanto a la salud del hueso, es doloroso, es más difícil moverlos. Entonces lo que se trata con la terapia física es preservar el movimiento. No podemos hacer que el músculo se regenere, que de hecho es uno de los problemas que tienen ellos, no regeneran adecuadamente el músculo. Y hay que llegar a un balance. Un ejercicio extenuante con ellos van a llenar más el músculo, pero no hacer nada, porque a lo mejor es como muy lógico si no lo estimulas, pues no se desarrolla. Sí. Entonces, si no tratas de moverte, si no se mueve, aunque sean movimientos pasivos, pues el músculo se va a destruir. Es lo que les pasa a los astronautas, por eso lo ven que andan ahí haciendo ejercicio todo el día para conservar la masa muscular y la densidad ósea. Entonces, eso es lo que tratamos de replicar, ¿no? Y de evitar que suceda. Exacto. Doctor, nos hablaba pues un poco sobre la esperanza o el pronóstico pues de estos pacientes. Anteriormente, como lo comentaba, era de 20 años. Sin embargo, estos pacientes que pueden llegar a mayores años, ¿de qué depende esa extensión en el pronóstico de vida? Principalmente de los cuidados, o sea, de qué fallecían antes. La historia natural de la enfermedad es que entre los 8, 9 años ya estaban confinados a silla de ruedas. Okay. Entre los 10, 12 a cama. Y el estar confinado a cama pues aumenta los riesgos, por ejemplo, de neumonías, y principalmente es lo que fallaban, ¿no? Okay. Actualmente al tener más avances médicos, mejor atención médica, pues podemos evitar los problemas respiratorios o hacer que se alargue el proceso, porque también llevan terapia respiratoria. Okay. Que los músculos, cómo respiramos es también con músculos, sí, ¿no? Y al final de cuentas también se van a ir deteriorando. No son los primeros en afectarse, pero sí se van a deteriorar. Entonces les cuesta trabajo respirar, son más susceptibles a infecciones, neumonías. También afecta a los músculos los que usamos para la deglución. Entonces eso hace mayor riesgo de broncoaspiración. Entonces el tener esos cuidados como terapia pulmonar, como tener ventilación positiva durante las noches para que puedan respirar adecuadamente, el uso de sondas o gastrostomías para preservar la buena alimentación, pues todo eso es lo que alarga o aumenta la esperanza de vida. Okay. Yo tengo una duda. ¿Qué porcentaje de la población mexicana padece o tiene Sí, la incidencia, es decir, casos nuevos, es alrededor de entre 2,000 a 5,000 varones. Okay. Entonces, es baja.
Y doctor, bueno, anteriormente nos mencionaba sobre terapias moleculares o terapias innovadoras para el tratamiento de la distrofia muscular. ¿Podría hablarnos un poco más de ese tipo de terapias? Sí, hay varias. Hay una que tiene ya unos años que se llama de oligonucleótidos antisentido. Okay. Esos básicamente son moléculas de RNA, que es parecido al ADN. Y lo que hacen también se llama así como exon skipping, quiere decir que se brincan un exón. Eso es porque, digamos que algo que no mencioné es que las mutaciones en DMD, en distrofia muscular de Duchenne, se concentran en ciertas regiones del gen que llamamos exones, por ejemplo, entre los exones 45 a 55. Ahí están la gran mayoría de mutaciones. Hay otras que le llamamos en N terminal, que son entre los exones 6 a 8 y carboxy terminal, que son en los más distales. Bueno, el caso es que si tú tienes una mutación, por ejemplo, en el exón 51 y esa mutación hace que la proteína deje de codificarse a ese nivel, estamos hablando que es una proteína que tiene más de 70 exones, o sea, este va a quedar pues, casi la mitad. Y un exon skipping lo que hace es que se brinca esa señal de paro, ya no vas a tener ese exón 51, pero vas a tener todos los demás. Okay. Entonces te va a quedar una proteína sí más corta, pero funcional. Conserva las partes más importantes de la proteína. Es básicamente como convertir a un paciente que tiene Duchenne a hacer lo que tenga las manifestaciones de un Becker, que es lo mismo, pero menos severo. Ok. ¿Y es accesible este tratamiento a los pacientes? No, actualmente siguen siendo terapias muy caras. Algunas ya están disponibles aquí en México y uno de los principales inconvenientes que tiene es que son específicas de una mutación. Okay. O sea, tú puedes hacer que se brinque el exón 51, pero si tu mutación es en el exón 45, pues ya no te va a servir. Entonces, eso reduce el grupo de personas que pueden verse beneficiadas con este tratamiento. Uh-huh. Y eso también es lo que lo hace más caro. Okay. O sea, que es más como un tratamiento personalizado, podríamos decir. Sí. Sí, la parte buena es que muchas de las mutaciones caen en estas regiones. Entonces, un porcentaje, estamos hablando entre un 6-8% de los pacientes son susceptibles a un tipo de medicamento. Y hay varios para diferentes exones. Y más recientemente hay otro medicamento que se llama Atalauren. Y ese es como inespecífico, o sea, puede ser en cualquier exón, pero tienen que ser mutaciones de paro. Okay. Y lo que hace este medicamento es que no reconoce señales de paro y se sigue de corrido. Es un poquito más amplio, pero hablábamos de que hay muchísimos tipos de mutaciones. Entonces, si la mutación que tienes no es de codón de paro, puede ser una deleción, una inserción, duplicación. Para ese tipo de mutaciones no va a funcionar. Ok, de acuerdo. Sí, sumamente complejo, me imagino. Sí, así es. Y me surge una duda. ¿Se puede evitar la distrofia? Se puede hacer... se puede prevenir. Prevenir en el sentido de que podemos identificar una familia o saber si una mujer es portadora. Y si es portadora o identificamos que es portadora, se pueden establecer los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué son riesgos? Una mujer tiene 2 cromosomas X, por lo tanto 2 copias del gen DMD, y uno tiene la variante patogénica y otro no. Entonces, en cada hijo le va a heredar o un cromosoma X sano o el que tiene la mutación, entonces siempre es un 50%. Sí. Solo que depende del sexo. Si es mujer, sería portadora igual que ella, y si es varón, sería afectado. Entonces, el conocerse portadoras pues da el beneficio de ellos poder decir si tener hijos, no tener, y también abre las posibilidades de diagnóstico preimplantacional o prenatal. Okay. Entonces, lo podemos identificar desde antes del nacimiento o lo podemos incluso identificar desde antes que se implante a mamá con fertilización in vitro. Entonces, sería como una forma de evitarlo al 100%. Ok. Entonces, en este caso, sería un estudio de cariotipo el que se hace en las pacientes para saber si son portadoras o no. No, el cariotipo no alcanzamos a ver cada uno de los genes, tenemos 22,000. Uh-huh. Y se hacen técnicas moleculares. Actualmente la técnica que se utiliza se llama Next Generation Sequencing o NGS por la abreviación, o más comúnmente exoma o paneles moleculares. Ok, de acuerdo. ¿Qué tan accesible es este estudio, doctor, para las pacientes? Actualmente ya es muy accesible.
por darles una referencia, porque tengo una idea, hace 6 años, como en el 2018, fue el primer exoma que pedimos ahí en el hospital y costó como 80,000 pesos. Lo mandamos a Alemania y actualmente lo andan ofreciendo algunos laboratorios en $450, o como 9,000 pesos o menos. Ok, bueno, bajó bastante. ¿Y actualmente está usted trabajando con pacientes que tienen esta condición o...? Sí, ahí en el Hospital Civil Nuevo, pues están los servicios de genética, neurología. No tenemos un servicio como tal de rehabilitación, pero nos apoyamos del Hospital Civil Viejo. Y estamos haciendo algunos protocolos de investigación en enfermedades neuromusculares con convenios con algunas universidades en el Reino Unido. Y actualmente los protocolos son más de tipo observacional para ver cómo es la evolución de estos pacientes, qué tipo de medicamentos, cómo les ha ido con el tratamiento, cuándo se identificaron y qué problemas han tenido, pero pues es un inicio y sí tenemos ahí varios pacientes ahí en el hospital. Wow, una charla sumamente interesante. Nos acercamos ya al final de esta plática, doctor. Sin duda, pues abre un panorama nuevo para enfermedades que a lo mejor no conocíamos, la población en general. Y pues bueno, su divulgación, el mencionarla, pues permite que las personas sepamos de esta, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que existe un día dedicado, ¿no?, a la concientización de la enfermedad. Corríjame, doctor, creo que es el 7 de septiembre, me parece. La verdad, yo tampoco me acuerdo en este momento, pero sí existe. Creo que sí, el 7 de septiembre, más o menos recuerdo. Y bueno, algo que quiera agregar, doctor, para concluir sobre el tema. No, pues a la población general o a los pacientes o sus familias, pues que sepan que siempre se puede hacer algo. O sea, siempre cuando escuchan que es algo genético o que no es curable, pues es un golpe fuerte emocionalmente para ellos y para la familia en general. Pero siempre se puede hacer algo al respecto, se puede mejorar mucho la calidad de vida. Entonces, pues acercarse al médico que tengan de confianza para pues, llevar todo este proceso. Y pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Identificarlo tempranamente. Incluso se puede detectar desde el nacimiento con una especie de tamizaje. Okay. Podemos utilizar un marcador como el tamiz que hacen en todos los bebés del talón. Sí. El metabólico, nada más. Actualmente no se hace para Duchenne, pero es factible porque podemos ver este marcador desde el nacimiento. Okay. Entonces, es algo que podemos identificar tempranamente y entre más temprano tengamos el diagnóstico, pues más rápido se inicia el tratamiento y tiene un mejor pronóstico. Sí. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Ha sido sumamente enriquecedora esta charla para nosotros y las personas que nos escuchan. Fer, ¿algo que quieras agregar? Claro. Bueno, yo en particular no conocía del tema ni de la condición. Estuvo muy interesante. Esperemos más investigaciones de esto y de todas las enfermedades genéticas que existen y que esas personas que lo padecen pues no encuentran como una salida, una solución a esto y pues que tengan en cuenta que siempre se está trabajando y evolucionando en esto de la medicina. Y pues sí, muchas gracias, doctor. Espero que a alguien que escuche esto le pueda servir y pues nada. No, pues muchas gracias por la invitación. Sí, lo que comentas, afortunadamente actualmente los laboratorios ya tienen mucho interés por enfermedades genéticas, sobre todo neuromusculares, por eso están abriendo muchos centros de investigación alrededor del mundo, como ahorita nos acabamos de incluir a 2 en específico. Y pues eso es esperanzador, ¿no? Porque se vienen nuevos tratamientos. Siempre al inicio son de muy difícil acceso, pero esperemos que con el tiempo pues se vayan acercando más a todos. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Pues nos despedimos. Gracias a todas y todos los que nos escuchan. Sigan sintonizando Pulso Científico. No olviden suscribirse a nuestro canal. Y bueno, los esperamos en nuestro siguiente episodio. Yo soy Brandon. Yo soy Fer y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.